Definamos ahora una nueva magnitud que ustedes ya seguramente conocen, que es la presión en un fluido. Aunque sé que la conocen de química seguramente, vamos igual a dar una definición nuestra y repasar un poquito lo que significa. Ya dijimos entonces que un fluido solamente resiste fuerzas perpendiculares, no resiste fuerzas tangenciales, ¿se acuerdan? Eso, no lo resiste en absoluto, por eso podemos esquiar en el agua, digamos, ¿no? No tiene casi rozamiento, y sí tiene, resiste entonces fuerzas, sobre todo de compresión, ¿no? Por supuesto. Entonces, imaginemos ahora que tengo acá un fluido encerrado en un globo, por ejemplo, como si fuera un globo de agua, ¿sí? Y analicemos qué pasa con un pequeño elemento ahí de fluido. ¿Qué va a pasar? Está en reposo, como ustedes ven. Entonces, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? Obviamente. Entonces va a tener una fuerza de un lado y una fuerza del otro que se van a compensar, como ustedes ven, y para que la resultante sea cero. En una pequeña área de ese fluido, estas son las fuerzas que actúan. ¿Por qué dibujé solamente las normales? Bueno, dibujé normales porque dijimos que no puede haber ninguna fuerza tangencial. Si la fuerza fuera así, por ejemplo, y tuviera una componente tangencial, entonces se movería el fluido. Como ustedes saben, no resiste ninguna fuerza tangencial. Ya lo dijimos varias veces. La única fuerza que resiste es la fuerza, en este caso, de compresión. Ya vamos a ver con más detalle esto, pero esto es la fuerza que hace todo el resto del fluido que está al lado de él, igual que esto que está acá. O sea que esto está comprimido por todo el resto del fluido. ¿Sí? Pero entonces básicamente lo importante es notar que las fuerzas pueden ser únicamente normales. No puede haber ninguna fuerza tangencial, insisto, porque si no, este trozo de fluido se movería. Entonces, ahí en ese aspecto conviene hablar de la presión que tiene el fluido, que es simplemente el cociente entre la fuerza y el área, ¿no? Para ser específico, digamos, ¿no? Si tengo más área, tendré más fuerza. Entonces, hay un valor que puede llegar a ser interesante, que puede ser constante también, que es simplemente entonces la fuerza por unidad de área. ¿Ok? Fuerza por unidad de área. Eso se llama presión. ¿Sí? Caso particular que vamos a hacer muchas veces, no siempre, es que sea constante esto, entonces directamente puedo decir que la presión es la fuerza dividido el área. ¿Ok? Noten entonces siempre que la fuerza es la normal, ¿no? Vamos a suponer que tengo acá un recipiente, como si fuera un frasco, que tiene un fluido. Entonces, ¿qué presión hace el fluido? La presión es siempre perpendicular al área. En realidad, a veces uno dibuja la presión como si fuera un vector y ahora vamos a discutir eso que está mal. La presión es un escalar. Pero, en principio, vamos a suponer entonces que la fuerza que hace el fluido es siempre entonces normal, como ustedes ven, nunca tangencial. Entonces, en este caso, sobre las paredes verticales, la fuerza del fluido es normal. Entonces el fluido que trata de hacer, justamente, si no tuviera las paredes, digamos, se extendería para un lado y para el otro. En el caso del fondo, bueno, hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa si tuviera por ejemplo, este recipiente más extraño, digamos, ¿no? Como si hubiera un matraz abierto, ¿no? Y bueno, de abajo sí es normal siempre, pero fíjense que las paredes laterales es normal también la pared, no es así, como acá. Mejor dicho, sigue siendo normal, ¿no? Quiero decir, pero no es horizontal la fuerza, sino siempre la fuerza, ¿cómo va a ser? Perpendicular a la superficie o al área. ¿Ok? ¿Está claro entonces, no? Bien, vamos a discutir ahora, sabemos que la fuerza es un vector. Si yo miro esta fórmula y veo que eso es un vector, y el área parecería que fuera un escalar. Entonces, si yo divido un vector y un escalar, esto me da un vector, obviamente, ¿no? Pero no, no. La presión es escalar. ¿Por qué la presión es escalar? Porque el área es un vector. ¿Cómo el área es un vector? Y sí, porque si yo tengo un área, como ustedes ven, el área no solamente tiene el módulo, que es los metros cuadrados que tiene, sino también depende de la orientación en el espacio como está el área. Justamente para poder ver esto, tengo que ver la orientación del área en el espacio. Entonces, como ustedes se imaginan, para definir un área, es como en matemáticas se utilizan otros mecanismos también, pero para poder definir un área no solamente tengo que definir entonces, insisto, el módulo, que son la superficie que tiene, sino también la orientación que tiene. Entonces, evidentemente, el área va a ser un vector. Necesito, que generalmente se hace, como ustedes saben, para orientar un área, utilizo el vector que es perpendicular al área, ¿no? Entonces, un área va a estar identificado por un vector que tiene como módulo la superficie del área y como dirección la perpendicular a esa área, que es la mejor forma de definirlo. Si yo lo definiera por una tangente, tendría infinitas tangentes, como ustedes se dan cuenta, ¿no? No definiría ningún vector tangente en ningún área. Sí, unívocamente, la que es perpendicular. Usted dirá, bueno, ¿qué sentido tiene el vector? Eso lo vamos a discutir un poco más adelante, porque evidentemente para esta área, sentido por un lado, sentido para el otro, no parecería que pudiera definirlo. Ya vamos a ver esa dificultad, pero en otro tipo de problemas. Por ahora,
digamos que el sentido no lo consideremos, entonces sí consideramos que el área necesito que sea un vector, por la orientación que tiene. Entonces, si la fuerza es un vector y el área es un vector, esta definición no es muy útil porque vector sobre vector no puedo dividir un vector por otro, ¿no? Obviamente. Entonces, la definición más exacta es esta que está acá. Fuerza es la presión por el área, donde fuerza y área son vectores y peso un escalar. ¿Ven ustedes? No puedo usar. Esto se puede usar, digamos, para hacer cocientes, no hay ningún problema. Siempre teniendo en cuenta usando módulos, ¿no? Pero la definición exacta tiene que ser así porque si no, si acá pongo vector y acá pongo vector, como ustedes se dan cuenta, no puedo definir la presión de esa manera. ¿Sí? Bien. En el próximo video vemos entonces un poco más sobre presión y las unidades con las cuales vamos a trabajar. Bueno, con respecto a las unidades que se utilizan de presión, es un tanto caótico, hay bastantes unidades diferentes, porque antes del sistema internacional se usaban muchos tipos de unidades y bueno, hoy día por tradición se siguen usando. Repasemos un poquito. La unidad de presión entonces en el sistema internacional sería Newton por metro cuadrado, la definición fuerza sobre área, ¿no? Es una definición que no cambia. Esa unidad se llama Pascal, Pascal, P mayúscula, porque es el nombre de un científico francés que estudió justamente este tema fue el primero que estudió el tema de los fluidos, como vamos a mencionarlo un poco más adelante. Así que la unidad, insisto, es el Pascal. Esta unidad no se usa porque estamos con el tema de Newton, bien ustedes, ¿no? ¿Qué usamos nosotros en general en Argentina? El kilogramo fuerza en vez de Newton, ¿se acuerdan? Un kilogramo fuerza. Y bueno, para que no sea tan pequeña la unidad, en vez de usar un metro cuadrado usamos un centímetro cuadrado. ¿Sí? Porque un metro cuadrado, un kilogramo en un metro cuadrado sería una presión bastante poca, como ustedes imaginan. Imagínense una fuerza de un kilogramo extendida en un metro cuadrado, repartida en un metro cuadrado, es poca. Entonces se utiliza en un centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces si reemplazamos, aproximadamente, ojo con esto, en vez de poner 9,81, ustedes saben que un kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton, puse 10 para redondear, ¿no? Por eso está, ojo, aproximado. 10 sobre un centímetro cuadrado, que es 10 a la menos 4 metros cuadrados, esto me da aproximadamente, si hacemos la cuenta, 100.000 pascales. ¿Sí? Como ustedes ven entonces, es una unidad más conveniente. Un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿sí? Es aproximadamente igual a 100.000 pascales. ¿Por qué el pascal es tan pequeño? Bueno, insisto, porque el pascal es un newton, que, de nuevo, si insistimos en trabajar en kilogramos fuerza, son 100 gramos, aproximadamente 100 gramos fuerza, ¿no? Repartido en un metro cuadrado. Entonces, como ustedes ven, es una unidad muy baja de presión, el pascal. A pesar que es la que se tiene que usar. Entonces, es preferible usar, para no usar números tan grandes, en presiones normales, usamos entonces pascales, discúlpenme. En vez de pascales usamos kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ok? Usamos esto. Pero es aproximada esta relación, ¿sí? Bien, una relación más exacta es utilizar dinas. Vamos a ver ahora qué pasa con la dina. Ustedes, si se acuerdan, es una dina del sistema CGS, centímetro gramo segundo, que es un submúltiplo, digamos, del sistema MKS viejo. Y ustedes saben que la fuerza, por ejemplo, de una dina es la masa de un gramo por un centímetro dividido el segundo cuadrado, ¿no? En vez de usar kilogramo y metro, usamos gramo, ¿sí? Y centímetro. El segundo se sigue usando. Si ustedes recuerdan, bueno, esto de reemplazar esto por digamos, 10 al menos 3 kilogramos, 10 al menos 2 metros, bueno, la cuenta me da 10 al menos 6, ¿sí? Perdón, 10 al menos 5, discúlpeme, me equivoqué, 10 al menos 5 newton, o sea, 100.000 dinas, un newton, 100.000 dinas, ¿sí? Esto es 10 al menos 3, por eso al menos 2, 10 al menos 5. Total, un newton, 100.000 dinas, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, la dina todavía es mucho más chiquita que el newton, ¿no? Más pequeña todavía. Así que bueno, casi no se le usa. ¿Pero por qué se usa? Porque fíjense lo que va a ocurrir ahora. Un pascal, entonces, lo puedo definir como, dijimos, un newton por un metro cuadrado. ¿Un newton cuánto es? 100.000 dinas. ¿Y un metro cuadrado qué es? 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, este cociente me da 10 dinas por centímetro cuadrado. ¿Sí? Fíjense entonces que el pascal, que es newton por metro cuadrado, es parecido a la dina por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? O sea que, a pesar que la dina es mucho menor que el newton, pero como en el sistema en CGS hablamos de centímetros en vez de metros, entonces se compensa una cosa con la otra, como ustedes ven. Y quedan unidades del mismo, relativamente del mismo orden, ¿no? Tanto el pascal como la dina. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque por fin, como también la dina por centímetro cuadrado es muy pequeña, se definió en su momento lo que se llama un bar de presión,
¿sí? Bar, la raíz bar es presión justamente, de ahí viene la palabra que vamos a estudiar más adelante, el instrumento llamado barómetro, el que mide presión, barómetro, ¿no? Todo lo que es bar es presión, por eso se le dio este nombre genérico, y es 10 a la sexta dinas por centímetro cuadrado. De ahí donde ustedes seguramente han escuchado, y si hago el reemplazo, si un pascal es 10 dinas por centímetro cuadrado y un bar es 10 a la sexta, resulta que un bar es aproximadamente 10 a la quinta pascales, y como 10 a la quinta pascales, fíjense que este 10 a la quinta, equivale a un kilogramo por centímetro cuadrado, puedo decir que un bar, al final de todo este desarrollo que estoy haciendo, un bar, que vendría a ser una unidad del sistema CGS, es aproximadamente igual a un kilogramo por centímetro cuadrado, que es una unidad del sistema técnico. Entonces acá tengo sistema CGS, sistema técnico, y la que debería usar, que es Pascal, sistema internacional. ¿Eh? ¿Ok? Las relaciones entre las tres unidades. Insisto, del sistema CGS, del sistema internacional y del sistema técnico que es aproximada, ¿no? Habría que hacer la cuenta exacta usando en vez de 10, insisto, 9,81. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de bar? Bueno, porque hay una unidad antigua también que es el milibar, que es una milésima de bar. Y bueno, está el tema que se sigue usando a veces el milibar, aunque habría que usar pascales. Vamos a ver eso cuando vemos presión atmosférica. Justamente ahí vamos a ver el concepto de milibar, de pascal y también de milímetro de mercurio, que es otra unidad de presión, y vamos a ver por qué también es. Pero para eso, para estudiar estas cosas, tenemos que estudiar la presión atmosférica y ver el funcionamiento del instrumento llamado barómetro. ¿Ok? En principio, entonces, se utilizan indistintamente todas estas unidades. Así que bueno, tienen que tener seguramente en la vida diaria de ustedes, cuando tengan un fluido, hay gente que le va a hablar de bar, otros de kilogramos por centímetro cuadrado o pascales. Así que tienen que tener claro todas estas equivalencias.